Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie misteriosa de él, God Bless You from Dead, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Tú sabes por qué ves fantasmas? No, ni siquiera Luang Pung me lo explicó jamás. Solo me dijo que en el futuro lo sabría por mí mismo y mientras tanto debía usar el amuleto. ¿No te dijo hasta cuándo? ¿Significa que al perder el amuleto volviste a ver fantasmas? ¿No hay otro lugar en el que consigas ese amuleto de nuevo? He probado usar otros, pero aún con ellos puestos los veo. Y si yo tomo la muñeca, ¿piensas que me encontraré con un fantasma? ¿Eso es lo que quieres? En realidad, el rostro de Top se ensombreció. Creo que la diferencia es si la tienes tú o la tiene otra persona. Alguien más podría hacerle daño, pero no sucederá contigo, Pi. Los fantasmas que aparecen no son peligrosos porque no quieren renacer en absoluto. Lo pensaré. Ahora tenemos que darnos prisa. Come rápido, tenemos que ir al hospital. Sí, Pi. Tum caminó hacia el mostrador, dejando a House sentado y rastrillando los fideos en su propio plato hasta que se acabó todo el contenido. Toma, vamos, dijo Tum, quien regresó con un recipiente en la mano, el cual le dio a Singa. ¿Qué es esto? Salapau, te lo compré para que lo comas. ¿No has comido nada todavía? Puedes comer en el auto. El doctor Sai, que acababa de llegar, fue inmediatamente a ver cómo estaban sus subordinados. Una de las tres personas, el médico que estaba en la camioneta cuando ocurrió el accidente, ahora estaba sentado al frente de la sala de emergencia con una venda en la cabeza. Iko, ¿cómo están los demás? Heridas leves. Los demás están adentro siendo atendidos, respondió cuando levantó la mirada y vio a su jefe. ¿Cómo es que volcaron el vehículo? Yo no iba conduciendo, jefe, era Chuck. Yo iba como pasajero. ¿Y qué fue lo que pasó? Íbamos hablando de las muñecas y de repente Chuck dijo que el volante se puso tenso, como si hubiera alguien bloqueando la parte delantera del auto. Luego giró bruscamente y la camioneta salió del camino. Perdió el control y se volcó, pero estoy seguro de que no había nadie delante del coche, no había nadie. Te lo dije, esa muñeca realmente tiene un fantasma, dijo Tari negando con la cabeza. Sus brazos temblaron haciendo que todo su cuerpo se estremeciera. ¿Y la muñeca de la casa de la víctima? ¿Dónde está ahora? No la trajiste contigo, ¿verdad? Darin se giró y asintió, mirando a la persona herida sentada al otro lado de Sai. Oh, la tengo aquí. Iko tomó una bolsa de pruebas que contenía la muñeca con cabeza de león y la levantó para que ambas la vieran. Cuando Darin la vio, inmediatamente se escondió detrás de su amigo. La enfermera Doll la tenía en la mano. Tuve que forzarla para que me la diera porque no la soltaba, incluso con un dedo fracturado. ¿Oíste eso, Sai? Te dije que realmente había algo en eso. Aquí están, chicos. La voz del recién llegado hizo que los tres se volvieran a mirar. Hola, inspector, dijo Iko, quien se iba a poner de pie, pero fue detenido por Singa. Por favor, siéntate. ¿Cómo están? Yo tuve una leve contusión en la cabeza. Chuck se dislocó el hombro y tiene un corte en el labio que está siendo saturado. La enfermera Doll se fracturó un dedo que está siendo enyesado ahora. Mientras él hablaba, Tum llevó la vista hacia la muñeca de arcilla con cabeza de león que estaba en la bolsa de evidencia sobre el regazo de Iko. Miró de izquierda y derecha, pero no vio al fantasma femenino que había visto antes. Solo veía a los fantasmas que deambulaban por los pasillos del hospital. Algunos aún no sabían que habían muerto y otros se veían preocupados. Oh, esa es la muñeca, dámela. Singa extendió la mano para tomar la bolsa de pruebas y luego le habló a su amigo.
Sai, ¿dónde tienes la otra que te di? En la oficina, respondió Sai con cara seria. Como 3 de mis empleados están en el hospital, ahora deberé trabajar el triple de duro. No le hagas ninguna prueba todavía, deja que recopile todas primero. Mientras yo las guardaré. ¿Por qué? Te lo diré más tarde. ¿Y King, dónde está ahora? Fue a la casa de la segunda víctima, respondió Darin. Entonces los veré luego en la estación. P. Darin, tú no habló de repente. Lo que usted vio era una mujer. Sí, ¿cómo lo sabes, tú? Tuve que ir a que el monje me vierta agua bendita. ¿Crees que funcione? Darin rápidamente se aferró con miedo al brazo de su amigo cercano, Sei. No lo sé, Pi, pero ¿puedes decirme cómo lucía? Oh, ni siquiera quiero recordarlo porque fue verdaderamente aterrador. Era un fantasma femenino sin ojos, parecía joven. Su boca se abrió ampliamente. Me da tanto miedo como esa muñeca. Este caso ya no es normal. Maldición, Singh. Darin pasó de aferrarse del brazo de Sei a sacudir el brazo de Agus. Era diferente, murmuró Tub. ¿Cómo dices? Singa no le prestó mucha atención a su amigo, sino que se dirigió su atención a la persona detrás de él que acababa de hablar. Ella era diferente a la que vi.